Somos arquitectos de nuestro destino. Somos los pensamientos que se manifiestan en nuestras acciones, sentimientos y emociones. Somos los protagonistas principales de nuestra propia historia. Tenemos el hermoso don de la existencia. Estamos en el viaje que decidimos emprender, como un navegante quien dirige su propia barca, que lucha, disfruta, reposa o guerrea sus más grandes batallas, guiado por una brújula que si la ignora, no sabe hacia dónde va. Socialmente tenemos estereotipos de muchas cosas, especialmente sobre la belleza, donde el atractivo físico es una de las características más importantes. Este estereotipo influye fuertemente en las mujeres, quienes tienen más deseo de buscarla y mantenerla. Pero al parecer este ideal de belleza se le atribuye a los cuentos de hadas, donde el atractivo físico es galardonado y este va acompañado de riqueza y bondad. Cuando se le da prioridad al aspecto físico, se le da más valor a las características superficiales que favorecen a la inseguridad cuando no se logra este ideal deseado. Pero realmente ¿es un estereotipo o el atractivo tiene un alto grado de poder? Hoy conoceremos la historia de Marcel Ampox y Sandrine. Marcel Ampox era un hombre considerado por muchos como un ermitaño, pues vivía solo, era de pocos amigos, aunque poseía muchas tierras y algunas propiedades en los Alpes franceses, herencia que le dejaron sus padres. Rara vez se aventuraba a salir si no era para algo necesario. Su residencia era una humilde cabaña de madera que carecía de comodidades modernas como agua corriente, electricidad, y no era porque no poseía cómo adquirir esos servicios básicos, pues poseía dinero. Este hombre lucía despeinado, con ropa desaliñada, carecía de alguno de sus dientes. Es decir, no tenía el aspecto de una persona que poseyera tanto dinero. Él tenía grandes extensiones de tierras en los lucrativos Alpes, cerca a la zona de Serre-Chevalier. La región es un paraíso turístico y centro de inversiones donde se han creado varias estaciones y sistemas de esquís para satisfacer la demanda, lo que ha contribuido a la valorización de los terrenos y ha aumentado así aún más el patrimonio de Marcel. Sin embargo, Marcel Ampox optó por construir algunas casas y alquilarlas indefinidamente y sus ingresos fueron muy buenos para sus finanzas, pero a pesar de eso, Marcel seguía llevando su vida humilde y sencilla. Muchas personas habían mostrado interés para comprarle las propiedades a Marcel, pero él decidía mantenerlas, situación que lo constituía como uno de los más ricos de la zona, porque los terrenos iban aumentando su valor. Marcel era una persona generosa con sus allegados y familiares, tanto así que decidió construir unos chalets sencillos en un terreno para sus amigos y familiares más cercanos, dejándolos vivir gratis en ellos, y sus vecinos lo consideraban como un hombre bondadoso y honrado. Sandrine, una mujer parisina de 42 años dedicada a los bienes raíces, que desde muy joven tenía el sueño de ser cantante. Durante unas vacaciones en la región donde vivía Marcel, una amiga de Sandrine que vivía en la zona le presentó a Marcel. Ella al principio estaba interesada en adquirir algunas propiedades, pero Marcel no tenía interés en desprenderse de sus tierras. Pero se hacen amigos y es ella quien meses después da el primer paso para empezar una relación de pareja. Aunque Marcel estaba un poco difícil con ella, ella decía que logró domarlo a los días.
Esta unión era considerada por los amigos y familiares de Marcel como sospechosa, pues ella era muy llamativa, mientras que Marcel, un hombre de apariencia poco atractiva. Y muchos se oponían a esa relación porque ya habrían escuchado de muchas personas estafadoras. Y a pesar de eso, Marcel decidió permanecer con la mujer parisina. Y Marcel le propuso matrimonio para sorpresa de muchos en el pueblo. Marcel estaba enfadado con ellos por no hacer sentir a Sandrine lo suficientemente bienvenida en el pueblo. Sandrine hizo los preparativos para la boda, enviaron las invitaciones y ella esperaba que fuera un gran acontecimiento. Cuando llegó el día de la boda, los habitantes del pueblo se dirigieron a la capilla donde esperaban que no se llevara a cabo la unión, y a pesar de los esfuerzos de la mayoría por mantener sus emociones bajo control, algunos no fueron tan sutiles. De hecho, hubo abucheo a los recién casados, pero eso no les importó a la pareja. Sandrine no dejaba de pensar en cómo mostrar su amor a Marcel, por lo que era muy común verlos juntos haciendo bonitas selfies y divertidas sesiones de fotos. Tanto que Sandrine le compuso una canción con un videoclip y se lo dedicó a Marcel. Después de la boda fueron a París a pasar su luna de miel. Allí Marcel regresa solo a su casa. Según el motivo era que Sandrine tenía que seguir trabajando en París porque ella tenía muchos compromisos, pero que su relación no se iba a ver afectada por esa razón. Aunque para la familia y los amigos de Marcel significaba más que ella no podía formar su vida en el pueblo, pues tendría que abandonar los restaurantes elegantes, la comida, la ropa lujosa. Un diario de la región que recorrió todos los giros que dio esta historia hace un artículo 3 meses después de la boda de Marcel, que él estaba desesperado porque no sabía nada de su mujer y decía que no entendía bajo qué régimen estaba casado y que tenía miedo de perderlo todo. Un año después, Sandrine fue a visitar a Marcel y salieron de excursión con un grupo de amigos de Sandrine. Fue un viaje por carretera, pero cuando venían de regreso, el conductor perdió el control del vehículo y se fueron a un barranco. En noviembre 28 del 2012. Y al día siguiente murió Marcel en el hospital. La amiga de Sandrine que los presentó iba con ellos y le resultó unas pequeñas heridas, mientras que a Sandrine no le pasó nada. Todo el pueblo lamentaba la triste noticia y el párroco local habló de cómo mucha gente veía a Marcel como una tarjeta de crédito andante en vez de un ser humano, pues muchos en el pueblo se aprovechaban de él. Después de la desafortunada ceremonia, la angustiada Sandrine hizo una declaración afirmando que ella era la única heredera de las propiedades de Marcel y que quería desalojar a los residentes y urbanizar el terreno aún a los familiares de Marcel. Luego de estos acontecimientos hubieron unos rumores sobre la planificación del accidente porque Marcel rara vez utilizaba el coche y esto ocurrió porque ella lo obligó a acompañarla a una velada social. Por eso muchos pensaron que era demasiado para ser coincidencia y sin embargo no existían pruebas del desafortunado acontecimiento. Los familiares de Marcel, que estaban inconformes con lo sucedido, además de que iban a ser desalojados, buscaron en las pertenencias de Marcel y dieron con algo escrito y estaba notariado. Era el testamento donde planeaba lo que se iba a hacer con él.
Decía que su dinero sería para su sobrino, los inquilinos que residían en sus tierras obtendrían también todos los derechos legales de esas propiedades, sus posesiones serían para sus amigos y familia, y Saldrine no fue beneficiada, sino que en el testamento decía: no le dejo nada a mi esposa. Saldrine no se lo tomó bien y buscó un equipo de abogados para verificar el testamento y anularlo, pero el testamento estaba notariado legislativamente ante un tribunal, y esto hizo del testamento una batalla difícil y llevó el caso a los tribunales, y en marzo del 2016 el juez falló a favor del testamento, manteniendo su legitimidad. Aún sigue la batalla, pues Sandrine ha decidido no rendirse, y en septiembre del 2022 será la próxima audiencia. Toda la verdad acerca de la mujer quedó en evidencia en su ferviente interés por el testamento. Falta ver cuál es el resultado de la última audiencia. Las decisiones tienen el poder de configurar nuestro destino, y no tomar decisiones también representa una decisión. Marcel tomó en poco su dinero para disfrutarlo. Se casó con una mujer que es todo lo contrario, y ahora esta mujer quedó apegada a algo que no ha ganado. El provecho para Marcel fue haber brindado su ayuda a tantos familiares como a sus amigos, y esto lo hace más rico de lo que podía haber sido con su dinero. Fue un placer poder contarles esta historia. Les agradezco por escucharme. Y esto es Diégesis, historias reales. Recuerden suscribirse y escribirnos sus comentarios.